Gracias por la invitación, yo feliz. Me presento, digo, ya les dio como un preámbulo de mí, pero para que conozcan un poco más, yo estudio Ciencias de la Familia en la Universidad de Anáhuac, cursé un diplomado de liderazgo internacional, estoy cursando también un diplomado de política, liderazgo en política y administración pública. Como dijo Rodrigo, yo cofundé Juventud y Vida, que es una agrupación de jóvenes a nivel nacional que defiende eh, los derechos humanos desde la concepción hasta su fin natural. Soy católica, formo parte del Reino Christi y pues estoy feliz de poder hoy compartir un rato de lo que sé para poder resolver sus dudas frente a un tema polémico que vamos a tocar, que es el feminismo. Entonces, bueno, vemos que en nuestro tiempo eh, existe esta batalla mucho más marcada entre los sexos, ¿no? Más adelante voy a hablar un poco de dónde surgió el tema, porque hay una trayectoria histórica, hay un fundamento teórico, hay muchas cosas que podemos analizar, pero bueno. Entonces, el tema de nuestro tiempo. Según Martin Heidegger, cada época tiene un tema que pensar. Uno solamente, la diferencia sexual es el tema de nuestro tiempo, justamente lo que les mencionaba, ¿no? Entonces, sí, estamos en una nueva realidad donde empiezan a surgir nuevos términos, donde pues estamos viendo que es un tema mucho más cultural, ¿no? Donde vemos que hablan sobre libertad, vemos que hablan sobre derechos. Ay, permítanme. No, perdón, es que si no, no me van a dejar de marcar. Ya, entonces, bueno, decía, vemos en la cultura, en los medios de comunicación, los grandes artistas en la televisión que hablan sobre estas cosas, derechos sexuales y reproductivos, aborto, opresión, patriarcado, heteronormativa, inclusión, o sea, podemos seguir con muchísimos más ejemplos que se han puesto de moda y se han puesto en la conversación de las personas. Entonces, e incluso pongo aquí una cita, no puedo imaginarme una sola cuestión de las Naciones Unidas que no guarde relación con la mujer. Esto fue Kofi Annan, secretario general de Naciones Unidas entre 1997 y 2006. Es importante porque ahorita vamos a tocarlo más en la historia. ¿Por qué fue que la mujer o la conversación en torno a la mujer, nosotras mujeres, empezó a generar tanto ruido y empezó a posicionarse en la conversación? Que ojo, yo no estoy diciendo que el hecho de que hablaran sobre una equidad en derechos, un reconocimiento a la misma dignidad, el derecho al voto, el derecho a ir a la educación fuera algo negativo, por supuesto que no, pero hasta qué punto utilizan la narrativa de la mujer para poder posicionar temas como aborto, ideología de género, etcétera, ¿no? Entre otros temas. Bueno, entonces, sí hay que aceptar la parte histórica. A lo largo de la historia la mujer sí fue relegada, de hecho incluso hubo un momento en la historia donde la mujer ni siquiera era considerada como una persona acreedora de derechos humanos. Surgió la primera Carta de Derechos Humanos, pero se llamó Los Derechos Humanos del Hombre, y la mujer no estaba integrada porque no era reconocida como persona ante la ley. Y por eso no tenía que tener protección, no tenía que tener ciertos derechos como el voto, educación y entre otras cosas. Históricamente sí existe esa ruptura, pero en el siglo XX fue donde se alcanzaron los más grandes logros para la mujer, el derecho al voto, la educación, al trabajo, a la expresión, a las oportunidades. Y aquí, ojo, porque mucha gente pone el derecho a decidir sobre su cuerpo. Vamos a hablar si es un derecho, si no lo es y de dónde surgió. Ok, entonces, ¿de qué realmente es lo que quiere librarse hoy la mujer? Porque vemos que en Occidente, y Occidente pensando nuestro continente americano, no existe, o sea, un derecho que la mujer no tenga que sea igual al hombre en nuestro contexto. Pero si pensamos un contexto, por ejemplo, de Oriente, en Oriente sí existe todavía una desigualdad muy marcada a la mujer, donde apenas hace como 2 años se penalizó la mutilación genital a la mujer, ¿no? En ese caso, claro, hay mucho que abarcar en dignidad humana, en derechos humanos,
que se tiene que trabajar, pero hoy por hoy, en nuestro contexto, de realmente de qué es lo que se quiere liberar la mujer, ¿no? Aparentemente, lo que venden estos movimientos, y más adelante les explico por qué lo digo, para ver el tema histórico, es que la mujer se quiere liberar de su naturaleza, de la familia, porque en este discurso de que hay un patriarcado, hay una opresión, ¿quién es lo primero que va a reprimir a la mujer o la va a condicionar a estar en un lugar? Pues tu naturaleza, tu maternidad. Si tú te embarazas, si tú te obligan, y así lo marcaba un filósofo, Karl Marx, que seguro lo conocen, decía que a la mujer se le obliga a quedarse en su casa porque la naturaleza o su maternidad la condiciona a eso, y que el hombre hacía uso de esa maternidad para obtenerla como propiedad privada. Entonces, la manera de poder romper con la familia, porque la mujer dentro de la familia es la fuente de vida. Si no hay mujer, no hay familia. Y como es la fuente de vida, entonces, ¿qué decía Karl Marx? Hay que sacar a la mujer de ahí, hay que hacer que incida en el ámbito laboral, que hay que decirle que su naturaleza es su enemiga, hay que decirle que tiene que abortar para poder destruir a la familia, porque es su única fuente de vida. Entonces, se plantea la pregunta, ¿se puede liberarse de su naturaleza sin sufrir las consecuencias fatales que esto conlleva? ¿Es realmente la familia una jaula para la mujer o más bien uno de los marcos de realización más plenos de su vida privada? ¿No? Al destruir uno de los ladrillos, muchas veces se rompe también un edificio que durante siglos se había logrado edificar. Que yo no estoy diciendo que dentro de las familias hoy por hoy no exista violencia, y no, claro, claro que sí, puede existir violencia, pueden existir conductas machistas, pero la familia y los derechos que se le ha dado a la mujer durante todos estos años no se pueden, o sea, no se pueden quedar intactos si tú destruyes a la mujer. Porque si ahora el cuestionamiento es, ¿qué es mujer? Si hoy nos cuestionamos qué es mujer y cualquiera puede ser mujer, todo lo que construyeron las mujeres por años para obtener un voto, para obtener el derecho a hacer deportes, se destruye, porque ya ni siquiera pueden definir qué es una mujer. Entonces, este ladrillo que era tan importante porque parte de la mujer se va y se cae todo lo demás. Bueno, entonces ahora sí, con los antecedentes históricos, igual, si alguien tiene dudas en esa parte de los antecedentes, me puede detener porque luego, luego voy muy rápido. Pero bueno, antes de 1916 existió un feminismo que fue, ojo aquí, el feminismo ha tenido diferentes olas, ¿no? Hoy por hoy estamos en la cuarta ola, que es la más actual. En las olas anteriores, porque en ese contexto existía una necesidad de buscar la igualdad en derechos, sí, era un feminismo legítimo hasta cierto punto, porque ahorita vamos a ver en qué momento hubo una ruptura, pero era un feminismo como las sufragistas que fueron las primeras feministas que lucharon por el voto, que lucharon por la inclusión a la educación. Ellas condenaban el aborto, e incluso muchas de ellas fueron condenadas a la cárcel porque abrieron periódicos y revistas, porque esa era la mentalidad de ese contexto. Una mujer no puede ser intelectual, una mujer no puede escribir, no puede expresarse, no puede hablar. Claro que era necesario de estas mujeres, pero esas mujeres tenían estrategia, no despreciaban a la familia y condenaban el aborto. Y nunca, nunca separaron a la mujer de su género. Nunca hicieron menos al hombre. Querían estar al mismo nivel que ellas, ¿no? Y nunca se pusieron ellas de víctimas. Eran tan valientes que por eso lucharon por lo que lucharon y de la manera en la que lo hicieron. Y que si dicen es que, bueno, en un pasado se luchó de esa forma y no se pidió permiso, pues claro, porque en ese momento ni siquiera es considerado una persona frente al derecho. En este momento que sí lo eres, ¿qué estás exigiendo, no? Cuando lo tienes todo en temas de derechos humanos, pero realmente, ¿qué estás exigiendo y hasta qué punto te están utilizando por una causa que tiene un trasfondo bueno, pero en la práctica tiene una manipulación mediática, ¿no? Sigo, entonces, en 1916, la Liga Americana del Control de Natalidad surge. Entonces, ya se empieza a hablar del control de natalidad para poder controlar la sobrepoblación, de los anticonceptivos, del aborto. Y ojo, en 1920, que fueron como 2 años después de que la URSS triunfó en Rusia, que la URSS fue, pues, fue un movimiento socialista que al final
ese movimiento fue conducido, o sea, bueno, por los ideales de Karl Marx, que aquí vuelvo a decir, ¿no? Lo que decía Karl Marx sobre la mujer. Karl Marx ya había posicionado cómo destruir a la familia, cómo destruir a las sociedades democráticas, cómo destruir el capitalismo, y lo principal era destruyendo a la mujer. Por eso, no es sorpresa que años después, como 2 años después de que la URSS triunfara y se posicionara y ganara a los bolcheviques, lo primero que hicieron fue la legalización del aborto en Rusia. Entonces, porque además también es importante otro punto. Algo que decía también Karl Marx es que en ese momento, para lograr el progresismo, esto lo dicen sus documentos Marx y Engels, para lograr el progresismo tienes que siempre dividir, porque dividir, en ese momento dividían burgueses contra el proletariado. Siempre tienes que dividir, porque así logras estabilidad. Luego, ¿qué haces ahora y qué hicieron después? Modificaron la batalla porque fue la batalla de los sexos, hombres contra mujeres, que es ahora una batalla de los sexos, pero también una batalla contra un sistema, el patriarcado. Esa es la manera en la que se estabilizan. ¿Qué otra cosa decía Karl Marx? Para poder dividir y para poder irrumpir en la política, tienes que tomar la cultura. La batalla de los socialistas, y que pues a la fecha es así, ya no es por tomar los medios de producción, porque antes Karl Marx decía, hay que tomar los medios de producción para poder romper el capitalismo y controlar a la sociedad. Hoy ya no es eso, se dieron cuenta, y muchos socialistas después escribieron documentos, cuando estuvieron en la Unión Soviética, que se dieron cuenta de eso, de qué era lo que hacían los socialistas para tomar este tema y posicionarse en los distintos países, y cómo se posicionan los socialistas de distintos tintes, aunque cambie el nombre, a los fascistas, a los nazis. O sea, cómo logran un país totalitario tomando la cultura. Porque si tomas la cultura, controlas a la persona. ¿Cómo controlas la cultura? Dominas el lenguaje. Por eso es tan importante de decir que es un derecho, qué es tu libertad, qué es ser mujer, qué puedes hacer, qué es un discurso de odio, etcétera, ¿no? En 1927, pues, aparece Planned Parenthood, porque claro, Planned Parenthood desde 1916 se había planteado como una organización que quería ayudar a la mujer, y ojo con la historia, Margaret Sanger, ella se planteó como una persona altruista que quería ayudar a la mujer, a la población negra, porque decía que las mujeres de la población negra no tenían acceso a un sistema de salud digno, que era cierto. Entendamos el contexto, era cierto, pero, ojo, ella era una persona eugenésica, es decir, que ella buscaba terminar con una parte de la población por una característica, y en este caso era porque era racista, quería acabar con la población negra. Entonces, incluso hay una carta pública que le hizo al doctor Campbell, donde aparece, y lo pueden buscar en internet, carta de Margaret Sanger al doctor Campbell, y aparece textual, que en esa carta decía, no queremos que se sepa que queremos eliminar a la población negra. Y actualmente Planned Parenthood, digo, para que vean un poco que tiene que ver mucho también con datos reales, actualmente Planned Parenthood se encuentra, las clínicas mayormente se encuentran en las zonas de pobreza, donde hay más migrantes y donde hay pues razas hispanoaméricas y afroamericanas. Actualmente las personas de piel negra abortan hasta 3 veces más que las personas de piel blanca, y son un porcentaje de la población que apenas alcanza el 13%. O sea, si su porcentaje de población es así y abortan más que este sector, es demasiado. O sea, todavía, y todavía hay clínicas nada más para el sector negro, solo hay clínicas para el sector hispano, o sea, sigue estando una segregación clara, y esta parte de por qué están eliminando solo a los pobres sigue siendo real, ¿no? La mentalidad de Sanger no desapareció, evolucionó y ahora es promovida. En 1930, Lily Elf sucede la primera cirugía de cambio de sexo, ¿no? Que esto también es importante, porque entonces empieza la distonancia de que, ok, si yo no me siento mujer, yo puedo cambiarme a ser mujer por mis genitales. Entonces tus genitales ya no te definen siempre y cuando te los modifiques. En 1949, esta señora es muy importante porque seguro la van a citar todas las feministas actuales. Simone de Beauvoir escribió El segundo sexo. ¿Qué dice en El segundo sexo? Lo mismo que es el preámbulo de unos años antes, literal, unos 8 años antes. Simone dice que la mujer no nace, sino que se hace, y que muchas veces la sociedad
condiciona por sus ideas el cómo ser mujer. Entonces la mujer se tiene que desprender. ¿Perdón? Si tienen dudas, con gusto levanten la mano y yo les doy la palabra. Pero bueno, decía que la mujer se tiene que desprender del género, porque el género es un constructo social que lo impone el hombre. Entonces, porque, a ver, y entendamos que el género sí es un constructo social en la parte de que a lo largo de la historia, en los diferentes contextos socioculturales, la mujer sí se ve de una manera específica. No es la misma forma en la que se viste una mujer en México a que se viste una mujer en Estados Unidos. Pero el género, ojo, no se puede separar del sexo. Tú no puedes decir género femenino y ser hombre, porque aquí está la ruptura. El género nunca se puede separar del sexo para poderse entender en plenitud. Pero Simone de Beauvoir dijo que sí, ella dijo que sí, tu sexo no define tu género, y tu género tú lo puedes, el género te puede llegar a esclavizar. Entonces tú te tienes que convertir en mujer como tú quieras, no como te dicta la sociedad, pero el sexo no es lo que te hace mujer. En 1960 empieza la comercialización de la píldora anticonceptiva. Porque esto es importante también, porque dense cuenta cómo ya está esta trayectoria. La primera que estaba siendo afectada era la mujer. ¿Quién inventó la píldora anticonceptiva? Un hombre. Un hombre inventó la píldora anticonceptiva. Digo, Planned Parenthood, pues bueno, lo inventó una mujer, pero porque quería acabar con la población negra, no porque quisiera liberar a la mujer. Pero, o sea, todas estas son puras afectaciones que va a la mujer. Ahora, unos años antes, la ruptura, ya no eres mujer, ya no naces mujer, te haces mujer, ya te desprotege la ley incluso de eso. 1968, el libro de The Church and the Second Sex de Mary Daly, que habla de lo mismo, el segundo sexo, o sea, lo mismo, pero lo habla ahora desde la visión de la iglesia, de que por qué sí, no sé qué, todo un tema basándose en Simone de Beauvoir. 1969, el Festival de Woodstock, porque aquí, digo, nada más es importante porque ya hay una mentalidad muy liberal, porque ya hay anticonceptivos, entonces ya no tienes que comprometerte con una familia como antes. Antes, si tú tenías hijos, pues tenías que casarte y tenías que estar con esa persona. Y obviamente también en el tema jurídico se ha ido modificando mucho en cómo ve la ley a la familia, porque antes pues sí, el Estado se mete a regular también el matrimonio porque habían muchas personas que abandonaban a la esposa y a su hijo. Entonces el Estado ve una necesidad de regularlo, ¿no? Y legislar. Que digo, bueno, podemos hablar luego de ese tema, pero bueno, menciono que aquí en el Festival de Woodstock ya había como este ideal muy liberal. Entonces pues en esta libertad que tanto vendían en los 60, pues hay anticonceptivos, pues hay lo que se imagine, ¿no? Terrible. Pero es un preámbulo importante, porque ya fue un acto muy aceptado socialmente. En los 70 empieza la comercialización subrogada de vientres. O sea, ya eres objeto, ya convierten a la mujer en objeto, y ya ni siquiera en mujer, porque ya como una persona, como lo dicen ellos, una persona gestante, porque ahora ya esa es la conversación, y eso es como lo dice la ONU, y ONU Mujeres ya menciona personas gestantes o personas menstruantes para no ofender a quien no tiene el género de mujer. Pero, o sea, ya no te dices mujer, porque ya no te puedo identificar como mujer, porque ya no tienes el sexo. Tu sexo no, más bien, tienes el sexo, pero tu género no lo define, entonces tú te puedes decir como quieras. Ya tienes anticonceptivos para no tener un compromiso contigo por si tengo relaciones. Ya está muy vista la libertad, ¿no? O sea, es la libertad, mi derecho a reproducirme, mi derecho a tener relaciones, como en el Festival de Woodstock, que se posicionó tanto, porque todo es amor y no sé qué. Entonces, pues ya incluso yo en mi libertad, y porque todo me lo dice, te puedo utilizar a ti como ahí sí, como una incubadora para darme a mí, cumplirme mi capricho, ¿no? Todo va afectando solo a la mujer. En ese mismo año empieza la dialéctica del sexo y también la política sexual de Kate Millett. Kate Millett tiene documentos, bueno, terribles. Esa mujer llegó a aprobar la pedofilia. Ella dijo, y lo dijo en sus documentos, en su libro, que no había problema si un adulto se quería sobrepasar con un niño, siempre y cuando el niño o el menor de edad lo hiciera con consentimiento. O sea, ya metían también la pedofilia. E incluso Simone de Beauvoir, ella con su esposo
A ella la corrieron de una universidad donde trabajaba, y esto es histórico, la corrieron de una universidad donde trabajaba porque su esposo, que era profesor, los dos, o sea, y aparte era una relación terrible, pero los dos tenían como ese acuerdo en donde ella movía a sus alumnas para llevarlas con su esposo y que su esposo las sedujera y pudiera tener relaciones con ellas, ¿no? O sea, y esa mentalidad, y no me sorprende, y no se sorprendan que esa mentalidad después la tomó Kate Millett para decir que solo el consentimiento bastaba para una relación sexual. Y bueno, la dialéctica del sexo también, de que por qué tampoco el género y el sexo y el hombre ya no, porque entonces empezaron incluso también a sentar bases del lesbianismo. Bueno, luego, 1973 se excluye la homosexualidad del DSM-3. El DSM-3, y hoy es conocido como el DSM-5, es el manual donde se reúnen, bueno, o donde es como el consenso científico de los trastornos mentales. Antes, la homosexualidad estaba conocida como disforia de género. Todavía hay otro manual que no lo ha excluido, no me acuerdo cuál es, pero bueno, en ese momento se excluye del DSM-3, ¿no? En ese mismo año, Roe versus Wade. Roe versus Wade fue un fallo en la corte donde se discutió por unos casos que fueron falsos de dos mujeres que, según decían estas abogadas que querían abortar, al final ninguna de las dos abortó, pero se llevó a la Suprema Corte de Justicia para verificar el caso y demás, y terminó legalizando el aborto en Estados Unidos. Y un dato curioso es que una de las mujeres que utilizaron estas abogadas feministas para legalizar el aborto después se convirtió y se hizo provida y contó todas las mentiras y cómo la manipularon para eso y que nunca, nunca abortó. 1978, la primera fecundación in vitro, ¿no? Y esto es una trayectoria de cómo se va deshumanizando a la persona. O sea, poco a poco, ya no eres persona, ya tu sexo no importa, ya te puedo abortar, ahora te puedo crear, porque si alguien me lo pide y alguien me paga, yo te puedo crear en un laboratorio, como un objeto. 1990, el género en disputa de Judith Butler. Bueno, pues igual que sus otras precursoras, pues mencionan lo mismo. 1995 es la cuarta conferencia de la ONU sobre la mujer. ¿Por qué es importante que la ONU, y vuelvo a lo que decía antes, ¿no? Es importante que la ONU empiece a hablar sobre la mujer, sí, pero hoy por hoy, la Comisión de la Mujer, que de hecho uno de nuestros integrantes de JUBI está en esa comisión, que es una semana, bueno, la conferencia, perdón, es una semana, son dos semanas que se abren a sociedad civil para discutir las problemáticas de la mujer. ¿Cuál es el problema? Es que la ONU, claro que se mueve por intereses políticos. Entonces, lo único que están discutiendo, y se los puede decir Santi si quieren, luego se los puedo traer una conversación con él para que vean, he leído a la ONU ya 3 veces, esta sería su cuarta y ahora en línea. ¿Qué se discute ahí? No hablan cómo erradicar la pobreza, no hablan cómo lograr que los países orientales dejen de maltratar a las mujeres, no hablan de eso, hablan de cómo meter aborto, cómo cambiar el lenguaje a que sea lenguaje inclusivo. O sea, dicen unas barbaridades que nunca, nunca, nunca buscan el bienestar de la mujer, ¿no? Pero por eso es importante, porque la conversación de la mujer se tomó ahora como una narrativa o una excusa para meter cosas que no ayudan a la mujer. Por ejemplo, mi amigo Santi conoció a la delegada de África, ¿no? En la ONU. En África no tienen agua, no tienen educación, tienen muy pocos recursos, es un país pobre, es un continente pobre. ¿Y, qué es lo que ellas les decía en esa comisión de la mujer, esa conferencia de la mujer? Les pedía a los otros países que les diera, que les proporcionaran agua, que les proporcionaran todas las necesidades que les había dicho antes. ¿Y qué hacían los otros países? Les dijeron, sí, pero si quieres eso de mí, tienes que legalizar el aborto en África, ¿no? O sea, y ellos, los delegados de África son de los más pro vida que existen en las Naciones Unidas porque constantemente los están presionando para que tengan aborto ahí. Planned Parenthood constantemente está presionando porque Planned Parenthood es un organismo internacional, entonces tiene presencia en la ONU y hace conferencias en la ONU. Entonces, pues constantemente está también esta presión. Por eso les digo, a ver, sí, ok, ¿por qué si buscamos el bienestar de la mujer? ¿Por qué no buscamos el bienestar de la mujer de esas mujeres de África? ¿Por qué se tiene que condicionar a que una organización que surgió en Estados Unidos, que si una organización de Estados Unidos busca abarcar otros países bajo su poder,
se le conoce como imperialismo, es el imperialismo moderno. Bueno, pero si esta organización quiere eso, ¿por qué lo vas a aceptar tú? ¿Y por qué los demás países no se ponen en contra? Porque al final buscan el bienestar de la mujer, ¿no? Supuestamente. En el 2001, los Países Bajos es el primer país en legalizar el matrimonio igualitario. Hoy está permitido en 30 países. En el 2003, Massachusetts aprueba el matrimonio igualitario. En el 2007, en México, se reforma la ley en la Ciudad de México para despenalizar el aborto. En el 2009, el matrimonio igualitario se hace legal en México, ¿qué dice? Justo. John Paul Sartre, ese fue el que... Sí, tienes razón, yo me confundí. O sea, no era nunca se casaron, solo eran pareja y se me había olvidado el nombre, gracias. En el 2019 surge, Mattel, hablando ya como en esta trayectoria de por qué los medios de comunicación se involucran y toda la industria le beneficia, Mattel lanza su primer muñeco gender inclusive. Y hoy por hoy también ya renovaron, que creo que fue Hasbro, renovó el cara de papa. O sea, el cara de papa con el que yo crecí, que había mujer cara de papa y hombre cara de papa, hoy ya no tiene sexo. Ya no tiene género, perdón, ni sexo. Entonces, ya es lo que tú quieras. Tienes cosas para tú construir lo que tú quieras, pero no dices señor cara de papa o señora porque no puedes definir su género. El 16 de agosto del 2019 fue la primera marcha feminista, ¿no? A ver, y ahorita vamos a tocar más de esto. Bueno, antes de pasar, ¿por qué es importante también esta fecha? Porque, a ver, en esta trayectoria que ya vimos, existe una industria que se beneficia siempre, siempre. ¿Cuál es la industria que más se va a beneficiar? Los medios de comunicación, las farmacéuticas, porque las farmacéuticas producen anticonceptivos, producen todos los medicamentos para el aborto. Ya vimos que incluso, o sea, toda la industria se beneficia. Ya vimos que incluso, por ejemplo, los juguetes. ¿Qué tienen que estar haciendo los juguetes de los niños, modificando qué son y qué hacen para poder vender, ¿no? Porque es eso. Modificas tú lo que eres, modificas quién eres para subsistir y por qué es tendencia. Porque cada Pride, el Día del Orgullo en junio, todas las marcas de repente ponen su bandera porque es lo que llama la atención, porque es marketing, porque ganan de eso. E incluso me da risa porque un mismo movimiento LGBT, yo los he visto cómo se quejan de eso, porque dicen, es que nada más agarran la bandera un mes porque creen que somos para vender. Pues sí, claro, les interesa eso, no les interesa la causa, les interesa lo que vende. Lo mismo, y a ver, y en este tema de cómo llegamos al momento de que surgiera una marcha feminista así, varias cosas. Primero, y bueno, claro, también empieza una presión donde empieza a existir la cancelación mediática, donde empieza a existir el llamado, si te opones eres homofóbico, el discurso de odio, existe esta misma polarización en donde si no estás conmigo, entonces estás en mi contra. Y yo te obligo, porque una masa que sí es una masa de personas, pero son minorías unidas, que siguen siendo minoría a nivel poblacional, pero se unen para hacerlo más ruido. ¿Y quiénes más se unen? Pues a los que les conviene. Lo que es tendencia, un medio de comunicación puede llegar a quemar una marca o una empresa porque no se dio, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos surgió una pastelería, perdón, que el pastelero era católico y se negó a hacer un pastel de bodas a unos homosexuales. Bueno, o sea, la nota llegó en México, le dio la vuelta al mundo, salen las noticias de que el homofóbico, de qué le pasa, o sea, le cancelaron muchísimas cosas a este pastelero, de que por homofóbico, o sea, ¿qué mundo estamos viviendo? J.K. Rowling hace poco, que es la autora de los libros de Harry Potter, que es una de las novelas más, más conocidas en el mundo, dijo que la mujer es la única que menstrua. Ese fue su comentario. Y las redes sociales se ardieron, bueno, hasta le mandaron discursos de odio a sus casas, en la estrella que tiene en Hollywood se la pintaron y le dibujaron, le pusieron ahí la bandera homosexual y le dijeron que le iban a matar. La empresa, esta marca que le hacía los libros, le canceló su último libro, que porque no iba a trabajar con una homofóbica, una transfóbica, o sea, te están haciendo ceder, todo te está empezando a hacer ceder
porque ahora estar a favor de lo que es lógico y lo que es bueno y lo que sustenta la ciencia es lo incorrecto. ¿Por qué? Porque no le conviene a un gran sector que se fue preparando durante muchos años el que tú tengas tu propio criterio. Y el feminismo es lo mismo. El feminismo fue surgiendo, y a ver, y creo que aquí sí hay que partir de dos cosas importantes. Una, la realidad, y otra, lo que es como movimiento. ¿Cuál es la realidad? Que sí, que como ya lo vimos a nivel histórico, la mujer ha tenido, sí ha sido, pues es que, ¿cómo decirlo? Sí ha partido de malos tratos, ¿no? Podemos decir que no había una igualdad frente a la ley, sí, que no tenía derecho a la educación, sí, que existe el machismo, sí, que existe la violencia, claro, que existe la violación, que sí, 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 o sea, son realidades de las mujeres, pero de esta realidad de la mujer, ¿cuál fue la respuesta? Pues un movimiento que pudo tomar un hartazgo social, que yo digo, a ver, el hartazgo social, claro que es válido, claro que es válido que tú quieras justicia, claro que es válido que quieras seguridad, eso, mira, yo como mujer, pues no me opongo. Lo que no es válido es que cabezas específicas de estos movimientos se agarren de esa causa válida para posicionar su propia agenda. ¿Por qué el 9 de marzo y el 8 de marzo del año pasado fue tan polémico? Y tantas, o sea, fue dirigido por un grupo el 9 de marzo que son las Brujas del Mar. Las Brujas del Mar a mí me ubican en Twitter y me tienen bloqueada porque siempre les estoy diciendo, siempre me atacan y siempre les estoy sacando ahí pantallazos de conversaciones de cómo son incoherentes. Entonces me tienen bloqueada, ¿no? Porque, pero bueno, dicen que luchan por todas las mujeres, X. Pero, pero ellas fueron las que organizaron el tema del paro el año pasado. ¿Y qué pasó? El día del paro fueron al Senado de la República a entregar un pliego petitorio pidiendo aborto, pidiendo matrimonio igualitario, educación sexual integral con perspectiva de género. Nunca hablaron nada de seguridad, de una educación donde integre a hombres y mujeres, una educación que parte de la dignidad humana. No, no hablaron de nada de eso. Y firmaron diciendo que representaban a todas las mujeres que habían marchado y habían parado, ¿no? Ese es el problema. Porque si de un hartazgo social, entonces se están agarrando de eso para manipular. ¿Y qué es lo que les decía desde un inicio? Karl Marx decía eso. ¿Cómo controlas ahora la cultura? ¿Cómo controlas ahora las leyes? Los tomas a ellos, controlas lo que dicen, controlas lo que hacen, controlas la narrativa y luego incides en la ley. Por eso, ¿por qué tantas personas de repente, de un año a otro, ya apoyan el aborto? Porque ya se confundieron esta narrativa de medios de comunicación, de las grandes industrias, de que, ok, si eres mujer tienes que ser feminista, y si eres feminista tienes que ser pro aborto. Entonces, y si eres feminista y eres pro aborto, tienes que negar esa diferenciación de sexos, porque si eres feminista y aparte pro aborto, pero no eres incluyente con las transexuales, eres las llamadas TERFs, ¿no? Las que son las transfóbicas, y de hecho es tan impresionante cómo se ha manipulado esto, que hoy existen distonancias en el mismo feminismo actual, en donde está el feminismo radical, ¿no? Que las feministas radicales son las más odiadas y yo creo que son como las que más coinciden en cosas, porque ellas dicen que no, Simón de Beauvoir estaba mal, que no se hace mujer, que tú naces mujer. Entonces dicen que ellas son transfóbicas y las excluyen muy feo y les mandan mensajes de odio los hombres transexuales, que ahora se perciben como mujeres, diciéndoles que están mal y que no deben de ser feministas. Ellas están por un lado. Están las interseccionales, las que dicen que sí, que todo puede ser mujer y que no hay problema y que hay que unir a todos y las razas y X. Están las que son bueno, hay mil nombres, pero también las que solo promueven el rompimiento del patriarcado, pero también promueven el lesbianismo. Promueven el lesbianismo porque de esa forma dicen, a ver, ¿cómo rompes mejor con el patriarcado? Pues asocien que el patriarcado te impone la familia, ¿no? Porque está el hombre, todo otra vez. La misma ideología de Simón de Beauvoir le sirve, y no de Simón de Beauvoir, de Karl Marx, le sirves al hombre porque tú te sometes y tienes a una persona durante 9 meses en tu cuerpo, entonces cambias y ya no decides. Entonces, ¿qué haces? Te evitas llegar a ese punto. ¿Y cómo lo evitas? Pues no procreando. O sea, ¿y con quién no procreas? Pues con una mujer. Les recomiendo también leer este documento, no lo puse aquí, se me olvidó, pero el informe Kissinger. El informe Kissinger surgió también en Estados Unidos y vean cómo todo va surgiendo en las grandes potencias también.
donde hablaban, fue un estudio que hicieron fatalista, donde decían es que en unos años se va a acabar la comida, va a haber sobremigración, va a haber sobrepoblación, se van a acabar los recursos naturales, se va a acabar el petróleo y todo eso que, a ver, sabemos que cosas como el petróleo no son renovables, ¿no? O sea, sí tienen un límite. Nos hemos acabado algunas cosas, pero no hay una sobrepoblación. Actualmente hay una mala distribución de la población. Pero ellos decían que sí, esa era su visión fatalista. ¿Y qué proponían en el informe Kissinger? Decían, solo hay una manera de proteger a Estados Unidos. No es casualidad que la ONU esté en Estados Unidos, que Plan Parenthood haya surgido en Estados Unidos, que hoy por hoy la nueva ley, porque ya con Biden cambió las leyes y quitó una ley que había puesto Trump para evitar que Estados Unidos financie el aborto en otras partes del mundo. ¿Por qué le preocupa tanto a Estados Unidos el aborto en México o el aborto en otras partes de Latinoamérica? Por la migración, por la sobrepoblación, por el ideal del informe Kissinger. Y lo que proponía el informe Kissinger como solución era aborto, promover la homosexualidad y los métodos anticonceptivos. Eso, como para que también vean qué onda, ¿no? Entonces, bueno, seguimos, ¿no? La confrontación con el varón. Vemos que, como les decía, sí, justo, como decía, Yana Carano también la sacaron de Star Wars. Estamos en esta ahora contracultura. Nosotros somos la contracultura, porque ellos ya empezaron a tomarla, y si no hacemos nada, nos la van a quitar por completo, y la van a tomar por completo. Pero bueno, les decía antes, ¿no? Que un punto importante que Karl Marx dijo que para lograr el progreso siempre hay que generar división y confrontación. Entonces, antes eran burgueses contra proletariado, después fueron hombres contra mujeres, luego hoy mujer contra el patriarcado. El patriarcado donde involucra al hombre directamente y involucra ya, ni saben a veces qué es el patriarcado, pero bueno, lo mencionan así, ¿no? Que hay instituciones, que hay hombres, que hay canciones, que todo es un patriarcado. Ahora, pero pues al final es una confrontación directa con el varón. Pues sí, veamos, o sea, un poco más allá del feminismo, justo de una reivindicación de los derechos femeninos que mencionamos, claro que son válidos. Si viéramos en una situación como en Oriente, yo sería la primera en decir, ¿sabes qué? Pues hay que salir y luchemos porque nos reconozcan como personas, o sea, como personas frente a la ley, sí. Pero de esa reivindicación, ahora es una oposición frontal a la masculinidad. ¿Por qué? Porque no existe el feminismo en países musulmanes, ¿no? En donde a las mujeres las golpean y es permitido, en donde a los homosexuales los golpean en público por ser homosexuales. ¿Por qué no existe este movimiento? Porque no pueden posicionarlo ahí, porque las verdaderas problemáticas que están allá y que son reales no les interesan, porque ahora es más fácil aquí agarrarse de esta narrativa para poderlo modificar a lo que quieren. Por ahí lo que quieren ya es una agenda que es aborto, matrimonio igualitario, igualdad sustantiva, muchas cosas que no tienen nada que ver con mejorar la vida de la mujer en nuestra actualidad. Se remarca la superioridad del ser femenino y el carácter opresor del varón. Esta palabra que tanto les encanta, que macho, opresor, violador, ¿no? Que todos son hombres. Y yo he visto, yo de verdad, a ver, tengo 21 y yo he visto en redes sociales, y seguramente ustedes han visto, con sus hijas, con sus hermanas, con sus nietas, no sé, o sea, cómo hablan y ya empiezan a generalizar al varón. El hombre es el violador, el hombre es el machito. Y yo he visto incluso declaraciones terribles de niñas de mi edad y más chicas que dicen que todos los hombres son potenciales violadores y que por eso te tienes que alejar de todos porque en cualquier momento, cuando menos te lo esperes, te va a violar. Ya incluso esta mentalidad de miedo. Había un autor, a ver si encuentro aquí en mis notas, porque hace poco también estuve en un panel y lo había leído. Había un autor que también hablaba mucho, él era socialista y mencionaba justo cómo manipular a las masas, y él decía a través del miedo. O sea, tienes que manipular a las masas a través del miedo, de esa forma también puedes controlar la narrativa. Y no nada más él, digo, Corea del Norte también, que es un país totalitario, también fue como subió al poder, ¿no? Condenando a Estados Unidos como lo peor del mundo. ¿Y cómo puedes evitar que Estados Unidos una vez más vuelva a tirar una bomba? Votando por nosotros, teniéndonos a nosotros a la cabeza. El discurso de los nazis,
quieren tener una sociedad donde estas personas que son zánganos y que irrumpen con nuestra cultura, ¿cómo quieres liberarte de ellos? Pues entonces, ponnos al poder. Hitler llegó por un sistema democrático, no fue imposición, igual que otros dictadores. Bueno, pero bueno. Entonces, se oponen frontalmente a la maternidad, y esto es importante. Más adelante voy a tocar ahora qué es la feminidad, qué es lo que somos nosotras, porque también es mucho ese discurso. Muchas veces también está el que todo el mundo te está diciendo qué es ser mujer, cómo ser mujer, ¿no? O que no eres mujer, ¿no? Entonces, también de esa narrativa, ellas pues propusieron una respuesta al que, pues, mujer te aleja de tu naturaleza, el mujer te aleja de tu sexo, y entonces te oprime tu propia naturaleza. Tú puedes decidir sobre tu cuerpo porque son tus derechos, y toda esa narrativa que ya conocemos. Justo, algunas seguidoras de Kate Millett llegan a proponer una huida de los hombres, que era lo que les decía, cómo empiezan a posicionar la doctrina del lesbianismo, que habrá quienes concluyen que las mujeres son superiores a los hombres. O sea, ya empieza como a haber una superioridad al hombre. Ya no busco la igualdad, yo busco superar, ¿no? Entonces, el odio, por ejemplo, esta es una cita real: creo que el odio a los varones es un honorable y viable acto político. Robin Morgan, que es una mujer feminista, y tiene una revista feminista. O sea, imagínense las mujeres adolescentes que leen esta revista, ¿cómo creen que odiar al hombre es bueno? ¿No? O sea, ya partimos de un machismo, de un feminismo a un embrismo, ¿no? Ay, no encuentro este autor, pero bueno, luego se los mando con Rodrigo. Es muy bueno, porque también es un comunista. Creo que era, no me acuerdo, es que luego se me va, soy muy mala para los nombres, pero seguimos. Ay. Bueno, pues vemos que empieza esta narrativa, ¿no? De que quién domina el mundo, quién puede, quién hace. O sea, como frases que obviamente, pues como mujer te identificas. Puedes decir, claro que quiero que la mujer sea poderosa, sea exitosa, que tenga su propia narrativa, que no la definan estereotipos, sí, o sea, pero ¿qué es lo que te está moviendo a eso? ¿No? O sea, si es algo bueno, que tiene un fin bueno, si te está manipulando, si te está metiendo miedo, porque también lo que una sociedad que tiene miedo, pues es más controlable. Entonces, si te dicen, bueno, te matan por ser mujer, perdón, pero eso es una falacia. No te matan por ser mujer. Existe el feminicidio, pero a nivel penal, no todos los asesinatos, es real, no todos los asesinatos a las mujeres son feminicidios. Para que sea un feminicidio tiene que contar con una serie de especificaciones muy concretas para hacerse llamar feminicidio. Y yo este tema incluso lo he hablado con abogados penales, donde dicen que están en contra del término feminicidio, porque ¿qué pasa? Cuando sucede un delito, matan a una mujer, dan el carpetazo porque dicen, mata a una mujer, la mató alguien cercano, feminicidio, ya, feminicidio. Y con eso se ahorran investigar cuál fue la causa, qué tal si estaba involucrada en una situación de violencia, qué tal si estaba involucrada en una situación de, no sé, trata de personas, drogadicción, narcotráfico. Nos están matando muchas causas, no el hecho de ser mujer, ¿no? Pero bueno, esa es una manera de impartir miedo. El feminismo de género, somos neutros, ¿no? Entonces venimos de esta ideología de género donde hay muchas percepciones del género, no te puedes nada más cerrar a una, donde hay géneros neutros. Por ejemplo, hay pansexuales, y hay muchas otras combinaciones, tanto de orientación sexual, y no nada más es género, ahora es género, orientación sexual, identidad sexual, porque dicen, una cosa es cuál es tu género, si femenino o masculino, otra cosa es cuál es tu sexo, otra cosa es cuál es tu identidad, cómo tú te proyectas, cómo tú piensas, otra cosa es tu orientación, qué te gusta, qué no te gusta, etcétera. Son muchas combinaciones ahora. Entonces, las posturas de la ideología de género, ¿no? Los seres humanos no nacen hombre y mujer, sino se hacen. Beauvoir. No existe la naturaleza humana. Beauvoir. Los aspectos biológicos del sexo no pueden condicionar al ser humano. Beauvoir y todas las que le siguieron, ¿no? El género es el sexo construido socialmente. Cada quien es autónomo de elegir qué quiere ser y llevarlo a práctica. Y les vuelvo a decir, ¿no? O sea, sí tiene el género parte de construcción social, porque es un tema totalmente que tiene que ver, pero no se puede separar al sexo y no se puede ser
como de una manera libre en donde, porque yo lo separo del sexo, entonces yo puedo hacerme el día de hoy, me puedo identificar como un hombre de 50 años y quiero que ya me jubilen, porque han pasado en Canadá, Canadá es un asco, es la cuna del progresismo, y ahí han pasado ese tipo de casos, ha pasado que un señor de 50 años se autopercibió como una niña de 5 y se dio en adopción, y hubo los locos que adoptaron a esa persona que, a ver, y entonces si tú dices, tiene una enfermedad mental, que yo que estudio a la familia y que veo psicología también, digo, claro que tiene una enfermedad mental, que se tiene que atender, no es normal, pero a mí me catalogarían de intolerante, de discurso de odio, y que cómo te atreves a percibir a alguien más distinto a su autopercepción, ¿no? ¿Por qué te lo justo? O sea, ¿por qué lo criticas, no? Bueno, seguimos. En contra de la distinción sexual y la maternidad, eso es importante, por ejemplo, dice, para organizar la eliminación de las clases sociales es necesario que la clase oprimida se rebele y tome el control de la función reproductiva, por lo que el objetivo final del movimiento feminista debe ser diverso del que tuvo el primer movimiento feminista. Recordemos que el primer movimiento feminista que quiso, voto, educación, derechos, repudiaba el aborto y buscaba a la familia. Aquí lo dijeron, diverso el primer movimiento feminista, es decir, no exclusivamente la eliminación de los privilegios masculinos, sino de la misma distinción entre sexos. Así, las diferencias genitales entre los seres humanos no tendrían nunca más ninguna importancia. ¿No? Shulamit Firestone, aquí está lo de la dialéctica del sexo, lo que ya les decía. Entonces dice que también la raíz de la opresión de la mujer está en la maternidad, ¿no? Como les decía desde un inicio, su naturaleza. Ahora, y como lo decía Karl Marx, es totalmente un pensamiento marxista. Vemos que también empieza el lenguaje incluyente, ¿no? En un inicio, a mí me hacía mucha lógica que decían como, ok, ¿cómo incluimos a la mujer en la conversación? Porque está invisibilizada. Bueno, hay que decir femenino y masculino, ¿no? Hombres y mujeres. Si yo vengo y les digo señoras y señores, ¿no? Aunque la Real Academia Española se ha opuesto muchas veces porque dice que el lenguaje no refiere al sexo, más bien habla del sexo, pero no refiere al género. Eso no es importante. El plural involucra a ambos sexos. Y el lenguaje no se tiene por qué modificar, y ya ha sacado muchos artículos diciendo que el lenguaje inclusivo no funciona y no ni al caso, ¿no? Y bueno, yo puedo decir señor y señora, pero después ahora tengo que decir señor, señora, señore o señores con X, porque para poder incluir a todos ustedes dependiendo del género con el que se identifican. Y es muy real, o sea, este video, a ver si se carga, es de una chava española, ¿no? O creo que era argentina, a ver, ahorita escucho su acento. Ah, sí, Buenos Aires, Argentina. Y yo decía, ¿cómo? No, es que jamás va a llegar a México a hablar como así. Bueno, yo les digo que yo voy a la universidad, que tengo gente, amigos míos, que hablan así. O sea, ya hasta incluso ponen sus pronombres. Él, ella, she, ¿no? O sea, para que la gente ya sepa cómo se identifica con su sexo y también con su género y les hable así. A ver, no creo que no, no creo que no se va a cargar este video, pero bueno, esta chava que es de mí, más chiquita que yo, habla con lenguaje inclusivo de diputades, diputados, diputadas y diputades. Queremos las personas gestantes, queremos abortar. ¿Por qué gestantes? Porque no puedes definir si es mujer o es hombre, o sea, no puedes definir el género de nadie, independientemente de su sexo, ya lo habíamos hablado, ¿no? Está esto. Donde incluso se me hace a mí todavía más fuera de la conversación de la mujer, porque si en un inicio querías incluir mujer, hombre y mujer en la conversación, ahora ya ni siquiera incluyes a la mujer, ya mejor hablas con la X, porque ya, pues no, la mujer te queda muy por detrás, ya ahora no llamas mujer a la mujer, ya ahora es cuerpo gestante, es hembra, ya ahora es persona menstruante. ¿Por qué? Dense cuenta cómo esta conversación, esta ideología del feminismo que estamos viendo actualmente y cómo las raíces que tuvo, a la última que beneficia es a la mujer y a la última que incluye es a la mujer. ¿No? Como todo el mundo se fue contra J.K. Rowling siendo mujer por decir una realidad biológica. O sea, incluso yo he visto marcas que a la raíz de J.K. Rowling, donde habló de que la mujer es la única que menstrua, quitaron a la mujer de sus promociones, o sea, las toallas femeninas tenían mujeres por obviedad y las quitaron para ya no excluir a los que nos identificaban como mujeres en su género. Bueno, aquí está
un artículo que habla sobre todos en lugar de todos, pues claro, Jorge Ramos es súper progre, entonces, pues él hablaba de eso, ¿no? De que la inclusión y porque sí, o sea, estamos viendo que referentes importantes ya lo empiezan a usar. ¿Por qué? Porque también es algo para mantenerse en la conversación pública, no por otra cosa. Si el sentido de las palabras es vigilado, el gobierno ya no gobierna, sino que adoctrina, lo decía Northrop Fryer, ¿no? O sea, hace poco también en la Cámara de Senadores empezó a discutir una iniciativa sobre esto, cómo evitar el machismo en el lenguaje, pero ya se metieron en temas de lenguaje inclusivo, o sea, ok, empiezas por decir, ok, quiero evitar el machismo y tal vez palabras que puedan ser despectivas para la mujer, o sea, válido, ¿no? Que quieras decir como, ok, como, ¿qué hacemos? Pero ya que termines diciendo, ok, pues, o sea, es que empezamos por machismo, pero ahora empezamos por no discriminación, por no transfobia, por no homofobia y terminamos escribiendo con puras X, pues no es lógico. Y que te puedan penalizar por eso es adoctrinamiento y que te puedan linchar por hablar de una manera correcta, conforme dice la RAE, que es la Real Academia Española, un instituto de lengua, es adoctrinamiento. Aquí creo que era otro video, pero ya no se cargó. Entonces, nos lleva todo esto a la famosa intolerancia, ¿no? Que muchos de ustedes ya lo decían, el discurso de odio, la homofobia, con lo que no estás de acuerdo, que en las masas minoritarias sí, es intolerante. Entonces, ¿cuál es el problema de la tolerancia? No es aceptable que se pretenda que solo se puede defender la opinión de la ideología de género, que las demás opiniones al respecto deben ser consideradas delictivas. No, perdón, lo leí mal. Este es un artículo que viene de Benigo Blanco y esto dice, no es aceptable que se pretenda que solo se puede defender la opinión de la ideología de género y que las demás opiniones al respecto deben ser consideradas delictivas, ¿no? O sea, justo, o sea, no puede ser que esto se cierre en esto, ¿no? Entonces, ya nos están empezando a coartar la libertad de expresión, a coartar lo que pensamos. Y les recomiendo también mucho el libro de 1984 de Orwell. Yo me acuerdo que yo lo leí en prepa, en tercero de prepa, y es una novela fatalista de qué puede pasar en una sociedad en donde te controlan quién eres, lo que haces, a quién amas, o sea, todo te lo controlan y siempre te están vigilando. Te vigila la televisión, recibes instrucciones del gran hermano, ¿no? Entonces, yo lo leí en ese momento y dije, qué locura, ¿en qué momento vamos a pasar a eso? Y hoy por hoy lo estamos viendo. ¿Cómo? Porque en redes sociales, que porque sí, en redes sociales empieza a haber esa censura por parte de Twitter, porque le quitaron la cuenta a Trump. Y digo, no vamos a hablar ahorita de política ni nada, pero porque Trump no tiene cuenta, no tiene una sola red social, y Maduro sí tiene. Y un líder iraní sí tiene. Y las FARC, hasta hace 2 meses, las FARC, que fue un grupo de El Salvador terrorista que hizo violaciones, secuestros, extorsión y que ahora se convirtió en un partido político, o sea, bueno, se hicieron un partido político, las FARC tenían redes sociales, o sea, en Twitter. ¿Qué está pasando realmente? Por ejemplo, la pornografía infantil. Twitter no baja las cuentas de pornografía infantil y sacó un desplegado en donde mucha gente denunció una página de pornografía infantil. Pornhub, por ejemplo, Pornhub tiene su cuenta de Twitter. Y yo he denunciado esa cuenta y muchas víctimas de Pornhub que las han violado y que sus violadores subieron sus videos a esa plataforma pornográfica, lo publican y nunca les han bajado esa cuenta. O sea, realmente, ¿qué está sucediendo? Nos están controlando una forma de ver las cosas o qué está pasando, ¿no? Porque tipo Bill Gates hace poco también sacó que quiere abrir el Instituto de la Verdad, ¿no? Bill Gates dice que aparte Bill Gates financia Planned Parenthood directamente, dice que es importante que vamos a acabar con todo el tema de las fake news, ¿ok? Pero ¿cómo tú te puedes posicionar por ser una persona con mucho poder y rica a decidir qué es verdad y qué no es verdad, ¿no? Porque eso es el gran hermano. Eso es lo que proponía, eso es lo que decía Orwell que iba a pasar. Y bueno, era una novela fatalista, pero ahora es muy real. ¿Cuáles son los medios de comunicación que más controlan todo lo que vemos en las industrias que más controlan todo lo que vemos? Tenemos Amazon, tenemos Disney, tenemos Google, o sea, son como unas 6 grandes
que son las que controlan lo que ves, o sea, las series, las caricaturas, que te dan contenido, que te dan las redes sociales, y de ahí parten muchas otras, pero más pequeñas. Tan es así que, por ejemplo, Parler, que fue una aplicación de un tipo Twitter, que quería hacerle competencia a Twitter y que no tenía censura ideológica, le cerraron, o sea, le cerraron todas las puertas para que Parler dejara de existir. Amazon le dijo, si no pones estas cláusulas que yo quiero para la censura, te lo bajo del sistema. Se lo bajaron. Google, porque está en Google Play, también se lo bajaron porque no cumplió con las normas que ellos les pusieron, se lo bajaron. Apple tampoco lo tiene. ¿Por qué? Porque al final Mark Zuckerberg, que tiene a Google y que tiene todas las demás, pues tampoco se lo dejó. Acabaron con una red social solamente por las grandes cabezas. O sea, como que dense cuenta también que no todo lo que vemos debe ser totalmente aceptado como si nada. Todo lo que vean tiene que ser cuestionado y tiene que cuestionarse por quién viene. O sea, si son los grandes medios de comunicación y las grandes industrias, ¿por qué viene? ¿No? ¿Por qué ahora las películas de Disney? ¿Por qué querían en las películas de Disney sacar a Elsa lesbiana en la segunda película? Que fue tan polémico. O sea, que ¿por qué querían hacer eso? Porque saben que al final lo que ellos hacen van a controlar a tus hijos, o sea, como ellos propongan las caricaturas, las series, todo va a comunicar y va tomando cultura y va siendo poco a poco más aceptable, van moldeando tu percepción de la realidad. Hoy por hoy Disney se ha vuelto muy inclusivo y que yo veo, y ahora a mí me da mucho repele Disney, antes me encantaba, pero ahora veo las series nuevas de los niños y ya hay la que es lesbiana, la que rompe el estereotipo de género y se viste de manera neutra, o sea, ya empieza a haber este adoctrinamiento porque, ¿y a dónde vas? Porque Disney tiene películas, Disney tiene juguetes, uno de sus juguetes y uno de sus personajes fue el señor cara de papa, o sea, dense cuenta cómo lo van haciendo todo así, ¿no? Una burbuja hacia qué ver, qué hacer, que les conviene solo a un cierto sector. Bueno, lo que decía, ¿no? Aquí acaba de mandar un artículo interesante. Marvel Comics presenta un Capitán América abiertamente gay. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, digo, yo lanzo preguntas al aire, ¿no? Para que ustedes se cuestionen. Pero ¿por qué los cómics que eran tan llamativos, o sea, digo, sobre todo en la parte masculina, ¿por qué de repente están lanzando personajes gays? O sea, ¿por qué quieren captar a estas personas de ese sector? Quieren modificarle su percepción. Entonces, el hombre, y ojo aquí, porque entonces separan la masculinidad o posicionan la masculinidad como algo negativo. El hombre que era fuerte, el hombre que defendía a la mujer, el hombre que era heroico, caballeroso, ahora tiene una percepción o una forma distinta de ser y que también puede ser héroe. Sí, claro, puede ser héroe siendo gay, puede ser héroe amando a otro hombre, puede ser héroe si quieres amar 3 hombres más, porque hoy por hoy también hoy existe la primera pareja, y lo pueden buscar en internet, la primera pareja que es de 3 hombres, poliamorosa, reconocida por el Estado, que les permitieron adoptar a una niña. O sea, vemos esto, se va normalizando depravaciones y cosas terribles. Y yo me acuerdo que yo comenté en Twitter, comenté esa noticia y puse como que piensan estas personas que los niños son equiparados a mascotas, ¿no? Y bueno, mucha gente ofendida de que, ¿qué te pasa? ¿Por qué dices eso? ¿En qué momento? Dije, pues sí, porque un niño merece un papá y una mamá, y estas personas son 3 hombres, o sea, 3 hombres. ¿Qué te dice que estos 3 hombres le van a dar, o sea, siquiera una percepción de la mamá? Pueden ser 20 y nunca van a sustituir una mamá, como pueden ser 20 mamás y nunca van a sustituir un papá. ¿Y por qué los ven como mascotas? Porque la adopción no es derecho de ellos. La adopción es derecho del niño y eso está reconocido en los derechos de los niños internacionales. O sea, el niño tiene derecho a tener una familia, pero no al revés. Los demás tienen derecho a tener libertad para saber cómo, o sea, para saber el tiempo para procrear y demás, y que sí, que no involucra el tema del aborto, es totalmente distinto. Tienen esa libertad, pero el niño tiene ese derecho de poder ser adoptado y se tiene que buscar siempre el bienestar del menor. ¿Cómo el bienestar del menor va a ser que esté con 20 hombres a la vez? O sea, pero bueno, y ya ven, ¿no? Y te tachan de ahora transfopoliamorosa, porque pues son 3 hombres y ¿por qué no puedes aceptar más de una relación? ¿Por qué 3? Pues es más amor, o sea, más libertad, más amor, bueno. Pues mentalidad de gente retrógrada, dirían. Entonces vemos a alguien como
Agustín Laje, ¿no? Que es un personaje tan polémico. Esta es una noticia que dice, feminismo en Argentina. Como regalo de Reyes pido que corten la cabeza de Agustín Laje. O sea, esto es muy real. Yo conozco a Agustín Laje y tuvimos un live una vez. Y vean, vean, vean. O sea, este es un tweet real de muchas mujeres que lo empezaron a dar retweet y dice, esta Navidad, a ver, lo voy a hacer un poco de zoom, puedan ver. Dice, esta Navidad quiero que se mueran los machitos como Laje. Y ya, y dice, todavía no puedo entender cómo nunca se nos ocurrió contratar a un sicario. Y otra mujer le contesta, estamos a tiempo. Y esto salió en un periódico, ¿no? Pobres de ellas, porque sus cuentas se hicieron públicas en un periódico argentino. Pero ¿cómo estamos llegando a que entonces alguien que habla en contra de lo que tú dices y tu postulado merece morirse, ¿no? Y Agustín Laje sí ha recibido amenazas de muerte, ha recibido amenazas de bomba en sus conferencias, a mí me consta porque sí lo conozco y pues es eso, esa es la realidad a la que se enfrenta por dar esta batalla cultural. Entonces, bueno, me sigo. Ay, perdón, esperen, déjenme quitarlo. Y bueno, pues vemos, ¿no? Cómo se empieza a hacer ahora también las tendencias. Las tendencias mueven masas. Lo que es más popular mueve masas. Aquí vemos, este es un cartel real, muerte al macho, ¿no? O que viene esta tendencia de, aquí dice, o sea, lean, si nos organizamos, los matamos a todos. ¿Y por qué los grupos, por qué vemos tantas mujeres semidesnudas en las calles? Existen agrupaciones que son pagadas por distintos organismos internacionales, por ejemplo, Open Society es una organización que financia feministas y esto es público, es información pública. Y es de George Soros, uno de los grandes magnates que financia el aborto. Existe la agrupación Fem por Fem, sí, sería bueno que conozcan el testimonio de Sarah Winter, ella estuvo en Fem por Fem y justo después se salió, pero a ella le pagaban por eso, le pagaban por salir en los medios de comunicación semidesnuda haciendo una escena, porque todo comunica, todo lo que tú hagas comunica, y si claro, te ven a ti luchando y te ven que llegan los policías a oprimirte y eso sale en un medio de comunicación, entonces empieza a comunicar a la sociedad en general que no tiene un criterio por sí mismo y que todos los medios de comunicación le repiten lo mismo y las redes sociales le repiten lo mismo, que esa mujer está luchando por ti, tanto así que salió desnuda a hablar por eso, porque no está bien que estigmaticen y sexualicen el cuerpo de la mujer, tanto así que llegaron los policías a quererla reprimir, cuando los policías, y ella lo contaba, los policías solo decían de que cúbrete porque estás en un lugar público, no está bien que estés vandalizando, pero se lo decían. Nunca la agarraron a golpes, pero ella se ponía en esa posición para que así saliera en la narrativa, ¿no? Los significados del pañuelo verde, que vemos primero, se supone que buscan una igualdad de oportunidades entre hombre y mujer, lucha contra la violencia de la mujer, soy lesbiana y no quiero que me discriminen. A nivel que va bajando, soy antirreligión, aborto legal, seguro y gratuito, lenguaje inclusivo, antipatriarcado, protección de violadores a través de la aplicación del ILE. Ah, que bueno, eso es cierto, porque actualmente en México existe una norma, que es la norma 046, que le permite a las menores de edad abortar. ¿Qué pasó hace 2 años? La Suprema Corte de Justicia modificó, gracias a grupos feministas, que ya no fuera obligatorio que la menor de edad, que la menor de edad generara una denuncia. O sea, ya no es obligatorio si te abusan sexualmente generar una denuncia para poder acceder al aborto. Mínimo antes era como una pauta antes, ahora ya no está. Que te revise algún especialista, médico, psicólogo, de abogado, para comprobar el abuso, ya no está. Lo único que es necesario es que tú des fe de tu abuso en una carta y que te lleven a la Ciudad de México. ¿Qué pasa con esto? Es que, ¿qué pasa de una niña? Y a ver, pongámonos en un contexto donde en México el principal círculo de abuso de los menores de edad son sus más cercanos, padrastros, tíos, hermanos. Entonces, pensemos, el tío está abusando de la niña y es una niña menor de edad y que para poder generar, bueno, para poder embarazarse,
biológicamente tiene que tener un abuso constante, porque no es regular, no se puede decir, no es fértil de una manera como una mujer adulta. Entonces tiene que estar siendo abusada de una manera constante. Ahora, esa abusada tiene signos de violencia en su cuerpo, es menor. ¿Y qué pasa? Y ese es su primer círculo. ¿Qué pasa? Y puede ser, o sea, puede ser de que la mentalidad de la familia sea una mentalidad machista. ¿Qué tal si la mamá le permite al padrastro abusar de la niña? Porque hay casos reales así, porque no quiere que el señor se vaya, entonces la única forma es permitiendo que abuse de su hija. ¿Y qué pasa? Pues no se quedó embarazada, pues ¿qué hacemos ahora? Porque qué tal si no quiere la señora que metan al señor a la cárcel por abusador, entonces pues nada más hace falta una carta que compruebe, que la puede escribir cualquier persona, o sea, puede ser su abusador, compruebe que diga que fue un abuso, de fe que fue un abuso, pide el aborto, el violador la lleve a abortar y no le hagan preguntas, no le digan por qué tienes golpes, no la revisen, no la hagan hacer una denuncia. ¿Y de qué sirve? ¿De qué sirve que la niña ya abortó y que de qué sirve que la niña aborte 20 veces si va a regresar al mismo lugar y la van a seguir abusando? ¿No? O sea, bueno, entonces lo que todas estas causas al final digo, no, si no estás de acuerdo con esto, pues no uses el pañuelo verde porque esto representa el pañuelo verde. No, ahora sí, ¿qué significa ser mujer? Que ya es con lo que voy a cerrar. Hombre y mujer son distintos, somos complementarios y tenemos los mismos derechos. Eso sí, nadie te puede decir a ti mujer o a ti hombre que tú eres menos ante la ley, no, que eres menos en dignidad, no, que eres menos valioso y menos necesario, no. O sea, no, porque no es así. Varón y mujer tienen un modo peculiar de hacer y vivir lo mismo, la modalización. O sea, cada uno de nosotros tenemos una forma de hacer las cosas en el mundo y de aportar algo al mundo. Un hombre nunca va a poder ser mujer, nunca va a poder ser madre, nunca. Como tanto, una mujer nunca va a poder ser padre, ni siquiera psicológicamente puedes cubrir ese rol. No puedes. Y yo que lo veo desde la familia y cómo cada niño va asumiendo, o sea, vea a su papá o vea a su mamá como un rol de identidad, como un rol femenino, un rol masculino, o sea, cómo va sucediendo esa etapa del desarrollo del niño, no se puede sustituir. Y cuando hay una ausencia, hay muchas patologías posteriores. ¿Qué pasa en México? México es un país que sí, por cultura, tenemos una irresponsabilidad paterna muy grave, muy, muy grave, ¿no? Donde los padres se van. ¿Y qué pasa? Pues hay problemáticas a la larga. Al niño le afecta eso, ¿no? Psicológicamente y está comprobado. O sea, hay varios estudios que después, si quieren, en otro tema, porque hay mucho que decir, podemos hablar de eso, ¿no? Bueno, distinción entre ambos sexos no está en una distribución de las virtudes, sino en el peculiar modo de cada uno tiene de encarnarlas. Todos tenemos las mismas virtudes, pero no todos las ponemos en práctica de la misma forma, hombre y mujer. La modelación hacia el hombre y a la mujer, cada cual sea varón o sea mujer, puede vivir todas las virtudes y para ello cada uno ha de aprender, no debe de imitar del otro sexo. O sea, yo nunca podré, a ver, y por eso muchas veces también, ahorita hay un país en Estados Unidos que ya quería prohibir que los transexuales participaran en los deportes femeninos. ¿Por qué? Porque por más que una mujer, por más que el día de mañana, y se lo digo porque yo entrené fútbol, ¿no? Antes estuve en la UNAM, antes de estar en la NAWAC, entré a ciencias políticas, luego me cambié, pero yo me entrenaba con niños, ¿no? Porque ahí no había como la distinción de, pues es que tú, mujer, porque tienes que estar, no, o sea, jugábamos con los hombres, jamás, por más que me esforzaba, no podía, uno, tener las habilidades que ellos tenían, dos, tener la fuerza que ellos tenían, y de verdad tenían que tener cuidado conmigo hasta cierto punto. Y yo no digo que las mujeres somos frágiles y que somos débiles, no, claro que no, tenemos nuestra fortaleza, pero yo no puedo imitar al hombre, porque si yo intento imitarlo, al momento de que yo le iba a quitar el balón, me aventaba 3 metros. Porque, pues no, mi fisionomía no está para hacer eso, yo no imito. ¿Qué puedo hacer? Entender en qué puedo ser buena, cuáles son mis habilidades, cuáles son mis capacidades, que yo no voy a ser igual que él, puedo imitar, o sea, puedo buscar cuál es mi habilidad, de mi fortaleza, dónde está, pues tal vez en la manera en la que vemos, no sé, yo como mujer, cómo analizo la situación, yo cómo analizo mis movimientos, tal vez el hombre va mucho más directo al balón y no lo piensa tanto, nosotras sí, entonces esa es mi ventaja, y así les quitamos el balón y de repente les llevamos ventaja en el deporte, aunque, pues bueno, nunca lo superamos.
pero ese es otro punto, ¿no? Esto se hace cuando un modo natural se da a la familia. Estamos creados en vinas, estamos llamados al complemento, estamos llamados a la familia también. Que yo no digo aquí, y sí aclaro, porque muchas veces se malentiende que una mujer que no tiene familia es ya, está mal con su naturaleza. No, claro que no, pero sí es una realidad que al final, como seres que somos sexuados y que tenemos un fin procreativo y unitivo, o sea, en nuestra sexualidad, pues sí, claro que sí, hay un llamado especial a eso, pero no te hace menos mujer o menos hombre no casarte, no tener familia, porque no, porque al final vienes de una familia también, no partes de una familia. Tenemos diferencias psíquicas, y bueno, el encuentro solo es posible mediante el acercamiento libre y voluntario, ¿no? Que de manera la parte masculina y la parte femenina se unen en un noviazgo o un matrimonio o también en una amistad. No, entonces, si desde la creación está presente la complementariedad, gracias a la dualidad de lo masculino y lo femenino, lo humano se realiza plenamente. Dios, cuando creó al hombre y cuando creó a la mujer, nunca creó a la mujer del pie. No dijo, ¿sabes qué? Dame tu dedo para crear de tu pie o dame tu planta del pie para crear a la mujer. No dijo, ¿sabes qué? Dame pues la parte más grande de tu cabeza para crear o la parte más alta de tu cabeza para crear a la mujer. No, Dios sacó una costilla. ¿Por qué? Porque hombre y mujer están a la misma altura, porque sale de un costado de ella, porque son igual de complementarios, pero no, o sea, no por otra cosa, porque justo están al mismo nivel. Ambos son responsables de administrar el mundo complementándose y transforman el mundo y generan vida, ¿no? Ahora este es Chesterton, que ya es lo que está pasando, yo lo amo, también pueden leer de él. Llegará el día en que será preciso desvainar una espada por afirmar que el pasto es verde. O sea, pues sí. ¿Y tú qué decides, no? O sea, ¿cuál es la respuesta? Hay que denunciar el mal, hay que no quedarnos callados y también hay que proponer. Yo nada más igual les agrego un poco a las mujeres que he estado leyendo un libro de feminidad que se llama Cautivante, se los recomiendo mucho, mujeres. Y también hombres lo pueden leer, hay una versión para hombre que se llama Salvaje de Corazón, que menciona justo en esta respuesta, ¿no? Se nos dice mucho que sí puede ser como mujer, que no. Ella lo resume en 3 puntos importantes que también les puede dar un poco de luz en la parte de la feminidad, porque yo les recomiendo hombres y mujeres que profundicen en su feminidad, pero también en la masculinidad, ¿no? El hombre en su masculinidad, la mujer como en su feminidad, que sanen heridas, porque yo no digo que el tema del movimiento que habla en contra de una opresión y que habla en contra de los de ese tema de la violencia no esté mal, o sea, perdón, no esté bien. Claro, hay un tema de una herida que pues sí, probablemente la mujer que esté ahí, pues sí fue herida por un hombre que tenía una masculinidad rota, eso rompió su feminidad, la hirió y entonces ahora piensa que la mejor vía es que todos los hombres estén encarcelados porque alguien la lastimó, o sea, por eso es tan importante profundizar en nuestras heridas, hombres y mujeres, porque un hombre puede causar una herida a una mujer en su feminidad y una mujer puede causar una herida a un hombre en su masculinidad, y si no nos entendemos cada uno qué es lo que aporta uno a la sociedad y el otro también a la sociedad, a la familia, pues nunca va a cambiar, va a ser un círculo de que yo te lastimo, tú me lastimas y luego, ¿qué hago? Me agarro de este movimiento y este movimiento me manipula lo que siento para entonces exigir algo de su agenda, ¿no? Y nunca llegamos a una transformación real, ¿no? Chance les dan aborto, chance les dan matrimonio igualitario, pero bueno, la mujer que es violentada, la mujer que es violada, sigue en esa misma situación y esto no se modifica por portar un pañuelo verde. Nada más como esos 3 puntos ya para acabar, o sea, justo lo que decía, lo que mencionaba esta autora, es 3 puntos que busca la mujer, ¿no? Que la enamoren, o sea, y voy a explicar cada uno para que tampoco lo crean como que, como por qué, ¿no? Porque puede ser un poco polémico, pero no. O sea, la mujer busca que la enamoren, ¿por qué? Porque en la feminidad nosotros tenemos nuestro corazón de mujer, ¿no? Nuestro corazón de mujer es la base de nuestra feminidad, es nuestro manantial de vida, es nuestra esencia de nuestra existencia y es lo más importante. El corazón, tu corazón femenino, tu corazón de mujer es importante. ¿Por qué? Porque también es el reflejo del corazón de Dios, ¿no? Y aquí mencionaba que hay 3 anhelos, que eran los que les iba a contar, que la enamoren, que es ser un rol irreemplazable y belleza para revelar. Que la enamoren, ¿por qué? Porque tiene un anhelo de romance, que alguien que la vea, que la desee y alguien que pelee por ti. Y ojo, no nada más en estos puntos, se profundiza aún más. No nada más es que te enamoren en una relación, no. Es también saberte amada,
saberte valiosa, es saberte digna. ¿Por qué pasa mucho el tema de las heridas con los hombres? Generalmente es más por el aspecto sexual, ¿no? Pero que una mujer que de repente ya no quiere relacionarse con un hombre, ya no quiere tener novio, ya no quiere nada porque la lastimó en una relación, ¿qué le hace falta? Saberse amada, saberse valiosa, saberse digna. Y entra en esta parte del enamoramiento, ¿no? Aunque no es directamente en una relación, pero sí abarca mucho el tema. Un rol irreemplazable. La mujer sí busca ser un rol irreemplazable. ¿Por qué? Porque tenemos un corazón apasionado, un corazón que es poderoso en sí mismo, porque el corazón de la mujer sí es así. Es poderoso, es valiente, pero valiente de una visión femenina, nunca como el hombre. Parte de una aventura que es compartida, o sea, su anhelo también es por formar parte de algo más grande, pero siempre todo es compartido, ¿no? Al final el anhelo más grande o la realización más grande siempre va a ser compartida. Y no digo nada más con tu esposo, con tu familia en general, o sea, una persona no está llamada a estar sola. Y es relacionable en esencia y llena de un propósito trascendente, ¿no? O sea, tu anhelo de ser un rol irreemplazable va mucho más allá. Por eso a veces también es que en estos movimientos que te dicen es que sí, tú puedes hacer todo, claro que retumba el eco en tu corazón de que sí, porque yo soy poderosa, puedo, sí puedes, pero hay que entender hasta qué punto, sí, o sea, es una realidad, sí, y hasta qué punto te lo están utilizando para decir que eres tan poderosa que no tienes que tener un hombre en tu vida y te tienes que hacer lesbiana. Eres tan poderosa que puedes decidir sobre tu cuerpo y tienes que abortar. Eres tan poderosa que entonces el género no te define y el género está separado del sexo. O sea, hay que ver muchísimo esa distinción. Pero si entendemos la feminidad, pues partimos y podemos borrar todo lo demás, lo malo. Porque el corazón también tiene ecos de Trinidad, ¿no? Es decir, que la Trinidad es fruto del amor y es un amor constante. Tenemos ese eco en que constantemente queremos formar parte de esa parte trinitaria de amor, recibir amor y dar amor. Y al final, el último punto que decía es belleza para revelar, que aquí aclaro que no hablo de una belleza física, no, no es belleza física, porque no es como que yo mujer, ahora que estoy gordita o yo que me salió un granito, ya no puedo cumplir con esa parte femenina. No, claro que no, eso es una percepción errónea. Habla más de una belleza del corazón, ¿no? El hecho de poder ser admirada, pero también que tu corazón sea resguardado, que tu corazón sea protegido, que tu corazón sea anhelado, o sea, tienes esas ganas de, o sea, siendo mujer en tu feminidad, de poder revelar lo que tienes dentro, de poder revelar lo que le puedes dar al mundo. Edith Stein hablaba, también se la recomiendo, ella hablaba mucho del etos, ¿no? Ella decía que hay un etos femenino y un etos masculino. Entonces, el etos es lo que estás llamado a hacer, tu vocación como hombre, tu vocación como mujer dentro de la sociedad. No decía que cada uno tiene su manera de ser, de su etos, de su esencia. Y es lo mismo, o sea, es más esta parte de la belleza, o sea, ¿qué puedo dar yo a la sociedad? Y nunca, incluso como mujeres, es lo mismo. O sea, yo no puedo decir, ¿saben qué? Todas tienen que ser como yo y ser intensas y pasárselas investigando y estudiar la familia, porque no, o sea, porque mi vocación incluso tiene una forma distinta de ser, ¿no? Tampoco se trata de meter a todas en la misma bolsa, por supuesto que no, porque cada uno está llamada a algo específico, cumpliendo con su etos, cumpliendo con su feminidad y entendiendo quién es, ¿no? Bueno, eso sería todo de mi parte. Espero no haberlos aturdido con tantas cosas. Si alguien tiene dudas, pues con gusto me pueden decir y si no, pues ya, vamos a cenar. De entrada, a mí sí me gustaría hacerte una primera pregunta en lo que los demás también van formulando las suyas. Eres una chica de 21 años, estás en la universidad, me imagino a la mitad más o menos de tu carrera. Hoy todas las universidades están plagadas con esta contaminación ideológica. ¿Cómo poder acercarles la verdad a los chicos universitarios hoy? Chicos y chicas. ¿Cómo poder hablarles con esta verdad a los chicos y chicas universitarios hoy? Ok, bueno, mira, yo creo que como universitaria diría, lo más importante para poder hablar sobre la verdad es primero conocerla, ¿no? O sea, yo creo que de verdad nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, si ustedes quieren hablar sobre lo que está pasando, fórmense,
O sea, no pueden llegar con un joven, y yo se los digo como en mi experiencia, yo como lo veo y como lo veo con gente de mi edad y gente más chica, no puedes llegar con un joven y decir, ¿sabes qué? El feminismo es un movimiento adoctrinado con raíces marxistas. Y que te pregunte por qué. Pues porque Frida me lo dijo en la presentación, ¿no? O sea, sí tienen que tener los argumentos necesarios para poder hablar con verdad y poder guiar a la persona. El cómo llevar a una persona por el buen camino es un proceso, no puede ser obligatorio, o sea, no pueden obligar a alguien a pensar de una forma, pero sí pueden ayudar a la persona a que se cuestione. Plantearle esos cuestionamientos de, ok, si tú estás a favor de la lucha de la mujer, válido, válido, dialoguemos, válido, pero entonces defiendes a la mujer en todas sus etapas, ¿sí? Ah, ok, pero entonces estás en contra de cualquier asesinato a la mujer, ¿sí? Y entonces, ¿por qué apoyas un movimiento que lleva un pañuelo verde que apoya el aborto de mujeres antes de nacer, ¿no? Siempre ese cuestionamiento siempre las pone sobre la pared, porque dicen, no, 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 es que no, no es una persona. Bueno, ok, si ya tiene sexo, ya es mujer genéticamente, ¿por qué lo apoyas, no? ¿Por qué apoyas ese movimiento? Si tú dices que no estás a favor del asesinato, ¿por qué apoyas ese asesinato? No es una incoherencia. O sea, la gente tiene que entenderlo a través de cuestionamientos, a través de diálogo. Digo, nada de imposiciones, mucha formación. Yo creo que el hecho de abrir espacios, ustedes con sus amigos, familiares, hijos, lo que nietos o lo que tengan, es buscar también esos espacios de encuentro, ¿no? Creo que hoy por hoy hay muchas conferencias, hay muchas cosas que se pueden, que se dan para poder conocerlo todo con fundamento. Yo creo que lo peor que podemos hacer es partir de opiniones. Yo nunca parto de opiniones, o sea, bueno, si yo opino es porque ya sé y ya fundamenté antes, ¿no? Pero yo no creo que la opción sea solo opinar o solo tachar, solo decir eso está mal, sino hay que mostrar por qué y hay que dar una respuesta. Yo te digo mañana, ¿sabes qué? Está mal que vandalices o está mal que hagas eso, ok. ¿Y por qué? Porque es un delito, porque es propiedad privada, porque esto dice en el Código Penal, porque esto está, o sea, tal y tal y tal y tal, porque no cambia nada. No hay una relación directa entre un monumento o una persona o una quema de iglesias con una persona. O sea, no meten, ¿cuántos violadores metieron a la cárcel cuando tú quemaste esas 7 iglesias? ¿No? Ninguno, o sea, ninguno, ¿no? Hay que ir, o sea, hablando con cosas que son hechos. Pero también, ¿qué propongo después? Pues, ok, si estamos en contra de la violencia a la mujer, ¿por qué no organizamos una plática, organizamos un foro, hacemos un conversatorio? ¿Qué tal si ayudamos a esta organización que tiene mujeres que están violentadas? Siento que mucho el joven es así, o sea, el joven quiere hacer algo por el mundo. Sentimos que a veces podemos cambiar el mundo, y yo lo digo, y yo sé que no puedo, pero tenemos esa intriga de querer hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ellos piensan que cómo le están cambiando? Pues a través de las redes sociales, a través de manifestarse, a través de portar un pañuelo, a través de apoyar el aborto, porque aparentemente su intención no es mala, quieren cambiarlo, quieren hacer algo bueno, pero hay que encauzar el deseo de hacer algo bueno, algo que realmente sea bueno, y por eso es proponerlo, ¿no? Ser muy proactivos. Bueno, Ricardo creo que tiene una pregunta. Sí, hola, buenas noches. Bueno, antes que nada, gracias Frida por la plática. Y bueno, la pregunta va hacia, yo te sigo en Twitter también a todos los sublevados y he visto que se mueve mucho como que en toda esta comunidad, mucho esta parte de la parte del comunismo, el capitalismo, la izquierda, derecha. Y como, digo, tú lo citaste, por ejemplo, todo lo de Marx, también Agustín Laje en su libro explica cómo el feminismo pues se va convirtiendo en esta nueva izquierda, con todo lo de Marx, Engels, etcétera, etcétera. Pero no puedo evitar ver que de repente hay cierta derecha, cierta parte capitalista que creo que sí ha influido en todo esto de la ideología de género, el feminismo. Y lo ve, por ejemplo, en el caso del informe Kissinger que mencionaste, pues al final fue presentado a Nixon, que era republicano, que era con ideas conservadoras y que pues al final, pues él de alguna forma impulsa esta idea del reporte Kissinger.
También pues todo lo que comentaste de estas empresas, Adidas, Netflix, Google, Facebook, al final pues funcionan en una estructura capitalista, pero le dan tanto empuje a esta ideología de género. También las farmacéuticas, que pues al final funcionan igual en un ambiente capitalista de oferta y demanda, en el que veo que la ideología de género está funcionando como una oferta que al final pues le van a consumir a ellos pues todo lo que son hormonas, anticonceptivos, etcétera, etcétera. O sea, sí veo también este juego, este rollo capitalista que también influye en todo este tema, que no es tan fácil decir que todo va hacia la izquierda y la derecha es la buena, ¿no? ¿Qué opinas de esta parte? ¿Crees que sí haya aquí una parte que no todo es la izquierda, no todo el problema se va hacia los socialistas, como de repente se habla mucho? Mira, este, yo creo que el error, el peor error en el que podemos caer es en el absoluto, ¿no? Definitivamente yo creo que no podemos partir de absolutos, de todo es bueno o todo es malo. Yo creo que incluso lo veía en ética en la mañana, o sea, el pensar que podemos dejar de participar de algún grado con el mal es un error, ¿no? Porque entonces tendríamos que vivir en una cueva. O sea, por ejemplo, si yo te hablo de que, bueno, yo tengo este teléfono, ¿no? Y ese teléfono fue creado posiblemente, por manos de esclavos que viven en una situación laboral terrible, bajo unas condiciones terribles y que los explotan y que gracias a ese trabajo hoy tengo mi teléfono. Y si yo sé que porque tengo cierta cooperación con el mal en un nivel que es menor, no es un primer grado, es menor, entonces tengo que tirar mi teléfono y tengo que tirar mi computadora y tengo que tirar todo lo que tenga que ver con esa marca. O sea, eso, te digo, podemos caer en eso, porque si vamos a un absoluto, el absoluto siempre va a caer en error. Yo no creo que está bien decir solo o sea, toda una postura es buena, porque no, yo creo que todas las posturas tienen tintes positivos y tintes negativos. Este, por ejemplo, incluso, y lo podemos analizar, yo creo que ser muy objetivos con las posturas, no podemos analizar mucho, y yo lo analicé de sobremanera en la UNAM. Todos nos decían de que es que entiende, porque, ¿qué era lo que quería Marx, no? La reivindicación de esta clase oprimida, y entendemos el contexto en ese momento, había una sobreexplotación, había una división de clases, y claro, quería posicionar a estas personas que estaban relegadas de la sociedad frente a cosas que eran importantes y eran buenas, ¿no? No está ese punto malo, o sea, claro, pero ¿cómo se transformó? ¿No? Ahí vamos a la parte negativa, o sea, hay que ver los tintes de todos, pero te diría como, es que solo una postura buena, ¿no? Y que el capitalismo, incluso el capitalismo en la Iglesia Católica, sí ha sido criticado. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice el capitalismo como esta visión económica? Entre más capital tengas, te realizas más, ¿no? Entonces, o sea, no creo que tampoco la vida sea justo decir como, pues es que el ideal es el capitalismo y el capitalismo liberal, que también es como una distinción. El capitalismo liberal, pues no, tampoco es la vía como defender esta parte. Algo, y por eso digo, hay que ser muy objetivos, ¿no? Que sí es cierto que en las sociedades donde tienen un sistema capitalista y que podemos entrar en mil debates, ¿no? De que si el libre mercado, que si no, que la intervención del Estado, o sea, pero pues al final el capitalismo sí representa una jerarquía, un orden, ¿no? Al comunismo y que el socialismo y todos estos que parten de la izquierda, pues no lo hacen. Porque en los países donde entra también el capitalismo, o sea, como jerarquía, también tiene cierta protección la iglesia, porque aparece también esta parte del orden, ¿no? Los comunistas siempre han querido derrumbar a la iglesia católica, porque saben lo que implica, porque saben que son las personas que tienen la jerarquía, que tienen un orden, tienen una forma de hacer las cosas, ¿no? O sea, siento que, te repito, o sea, no, creo que pueden haber muchos tintes y podríamos platicarlo mucho más a profundidad de que cuál es la vía, porque yo creo que no hay una sola forma de hacer las cosas, yo no creo que nos deberíamos de cerrar solo una postura, yo me lo cuestiono mucho, a mí me encanta la política y me encanta investigar, entonces yo me cuestiono mucho el tema más del conservadurismo, ¿no? De que creo que no es tanto por la derecha, el conservadurismo se puede posicionar en la derecha,
porque no se podría posicionar en la izquierda, pero, o sea, el conservadurismo por su base ideológica, pero pues ver en qué sí coincido con eso, ¿no? En qué se queda solo en teoría, en qué realmente se puede llevar a la práctica, qué es lo que realmente lógicamente se va a hacer, qué es lo más ético, o sea, yo creo que para poder ir por esta vía partimos de buscar la verdad sin entender el absoluto, ¿no? Sin querer caer en el absoluto, de cuestionarlo todo sin caer en solo un sistema puede funcionar, o sea, o solo este sistema está funcionando porque tiene fallas, ¿y qué se puede hacer con esas fallas? También en cuestionar el otro lado. A mí me ha servido mucho leer documentos de la izquierda, ¿no? De Karl Marx, de muchos socialistas, porque entiendo su visión y por eso pues entiendo más cómo han manejado las cosas. Entonces, o sea, yo diría eso también, una sobrecuestionamiento y generar un criterio muy individual, ¿no? Yo no creo que yo pienso, o sea, que tampoco creas y veas como autoridad moral o intelectual a mí o a alguien más. Yo creo que cada quien tiene que generar su propio criterio sacando lo mejor de todas las demás posturas, o sea, es un constante cuestionar, ¿no? Y al final, esta problemática la estamos viendo, sí hay muchos factores que son muy evidentes, cómo están las grandes tecnologías, la Big Tech, las grandes industrias, cómo está pasando todo eso. Yo creo que sí, hay cosas que pueden ser muy evidentes, hay cosas que tenemos que profundizar mucho más, que también vale la pena hacerlo, cuestionárnoslo, y además creo que también hay que partir, y yo partiría mucho, en que el trasfondo de nuestras acciones, de nuestras cosas, tiene que ser, digo, si son católicos, yo les pondría el catecismo de la Iglesia Católica, o sea, es que ahí está, nunca he leído un documento que hable sobre moral o sea, tan bien, porque justo te dice que sí, que no, ¿por qué? Porque no, porque sí, porque no, o sea, a partir de eso, o sea, un aspecto ético de la dignidad humana, del bien común, y pues sí, o sea, si te basas en esos puntos, puedes ir viendo y descartando qué ideologías sí, qué ideologías no, ¿no? Pero sin caer como que solo una o solo una forma. Espero que no te haya hecho bolas. No, está bien, gracias. Hola, buenas noches. Oye, Frida, muchísimas gracias. Estuvo muy buena tu prestación, mil gracias. Me gusta mucho esto que dices al último, de que hay que leer también, pues, amar, tratar de entender eso y no ser absolutistas, ¿no? De que, bueno, no sé si sea correcto decirlo así, de catalogar algo como negro todo o blanco todo, porque a veces está en el medio, ¿no? Yo sí quisiera como que cambiáramos todos la estrategia de no irnos al bando opuesto siempre con las feministas, porque siento que hay que ser más inteligentes y empezar ya a reconocer que parte de lo que ellas dicen, de lo que argumentan, es cierto, es válido. O sea, no todas las chicas abortan porque son unas calenturientas que se fueron a meter con el novio. O sea, a veces son mujeres ya grandes que ya tienen 2 o 3 hijos y ya no quieren uno más, o de verdad enfrentan situaciones muy complicadas de vida, o porque quieren seguir estudiando, o cada caso es bien diferente, variado, ¿no? Pero yo creo que sí nos hace falta a nosotros los pro vida reconocer que ellos de verdad necesitan nuestro apoyo, nuestro reconocimiento, como lo están haciendo muchas de las instituciones que ayudan a las mujeres embarazadas, ¿no? En embarazos complicados. Pero siento que nos está haciendo falta a nosotros ser más inteligentes y no irnos a los bandos opuestos totalmente, sino empezarnos a ir al centro para empezar a tratar de entenderlas y darle en la torre los argumentos, o sea, empezar a tirárselos, dándole solución a los problemas que ellas plantean. O sea, ya hay argumentos absurdos como los que presentan de que quieren matar al laje, o sea, que córtale la cabeza, o hay cosas bien locas que digo, es locas ni hacerles caso, ¿no? Porque no se merecen a lo mejor las que son
feministas muy agresivas, pero sí tenemos que irnos al centro y tratar de o sea, ofrecerles algunas respuestas a sus planteamientos, porque también tienen razón en algunas cosas. O sea, sí creo que los programas tenemos como que empezar a dar eso de nuestra parte, a ser más empáticos con ellas. De hecho, en la plática que estuvimos con un doctor que me encantó, hace creo que fueron 2 sesiones, es lo que él dice, ¿no? Que no lo tomemos como que siempre abortan por malas, ¿no? O sea, nadie aborta por maldad. O sea, entonces, pues ojalá que ustedes que están jovencitos, eres una joven y tienes ese ADN de líder, pues que empecemos a darle por ahí, ¿no? Por empatizar más con ellas y buscar cómo nos conectamos con ellas. En vez de estarnos peleando, cómo empezamos a jalar, a quitarle, a tumbarles sus planteamientos, sus argumentos, y empezamos a robarle unas feministas, o sea, a las que no son tan, ¿cómo se diría? Tan extremosas, porque algunas no son así tan extremosas. Yo creo que les podemos robar a varias que sean más conscientes de que pues no todo lo que les están diciendo en ese coco wash es cierto. O sea, empecemos a nosotros a empezar a buscar esas estrategias de cómo les robamos chicas que no están totalmente enfermas de la cabeza, como algunas ya están, ¿no? O por dinero que les paguen, o no sé. Pero empecemos a robarles chavas así, jalándolas hacia lo que les podamos ofrecer en base a así resolverles partes de sus planteamientos. Es todo. Gracias. Oigan, yo nada más, a ver, es que preguntan en el chat, Frida, que tienes una hija feminista, tengo 21, no tengo hijas, no tengo hijos, no sé de dónde sacaron eso, me dio risa, y sí quería aclararlo. De lo que dice Diana, a ver, creo que es muy importante varios puntos, y ya con esto cierro porque me tengo que retirar, pero es importante, primero, ¿no? Algo que sí recomiendo y que yo no movería es nunca el centro de la ética. O sea, nunca el centro de la ética, ¿no? No digo como en posturas, digo en la ética. ¿Por qué? Porque no puedes decir, estoy en el centro entre el aborto o aborto, no, porque éticamente es algo negativo, entonces siempre tiene que ser no, ¿no? No puedes estar en el centro estoy en el centro de la violencia a la mujer. Digo, yo sé que eso no dijiste, Diana, solo yo lo digo como en ese punto, o sea, yo lo digo. No puede estar en el centro de la violencia sí a la mujer o la violencia no a la mujer, ¿no? Porque todo lo que está en el centro, éticamente, hablo de la ética, se puede relativizar. Y si algo relativo, pues no va a la verdad. Y si algo es relativo, pues se puede ir mucho más a la parte opuesta. En la ética, hablo de la ética. Yo coincido muchas cosas de las que dice Diana, que es cierto que existe un sentimiento común, porque tantas mujeres empiezan a identificar con el movimiento feminista. Y yo se los decía, hay una herida, hay una inquietud, hay ganas de hacer algo bueno, hay una buena intención, las que van iniciando, no las que ya pues, les pagan por eso justo, su intención, pues bueno, es lucrativa, ¿no? Claro que en esa parte, ¿cómo puedes responder? O sea, ¿cuál es la respuesta? La proactividad. O sea, yo creo que lo primero y lo que hacemos en Jubi es como que, ok, tenemos esta problemática, ¿cómo yo voy a responder? No nada más se trata de que me quejo de quién eres tú, sino te demuestro lo que se hace, lo que yo hago y cómo se deben hacer las cosas, ¿no? Por ejemplo, en Sonora, hace poco presentaron una iniciativa para defender a la mujer embarazada, ¿no? Buenísimo, esas son las iniciativas que necesitamos. Nosotros empezamos todo este mes una campaña para reunir dinero para la mujer, las mamás en situaciones vulnerables y las mujeres con cáncer, ¿no? O sea,
¿Qué estamos haciendo hoy nosotros para cambiar la narrativa que ellas tienen? ¿Y qué pasa? O sea, en este mes, si me dicen, ¿sabes qué? O sea, te tienes que unir al feminismo y al aborto, yo le digo, no, o sea, soy pro mujer por todas las etapas. Bueno, ¿y por qué no sales a marchar? ¿Y por qué no haces eso? Bueno, ¿sabes qué? Tengo una organización de jóvenes a nivel nacional y nos dedicamos a eso, prevención en educación, atendemos la política, vemos la cultura, tenemos estas colectas. Creo que se trata mucho de saber dar respuesta, ¿no? Saber decir, tenemos más de 500 organizaciones a nivel nacional en www.lavidapordelante.mx, se los anoto aquí, que atienden a la mujer embarazada en situación en situación vulnerable, ¿no? O sea, hay que saber enfatizar mucho más el bien que se hace, proactivos, proponer, no dejar, eso sí, yo no diría, nunca dejen de denunciar el mal. ¿No? ¿Por qué? Porque si dejamos de denunciar el mal, también cedemos. Hay formas de denunciar el mal, totalmente de acuerdo. No puedes ir y querer cambiar mentalidades, diciendo, ¿sabes qué? La feminazi terrorista de mi sobrina se fue a vandalizar la iglesia. No, no estás cambiando la mentalidad porque entonces ella te va a rechazar, porque entonces las personas que empiezan a comulgar con sus ideas te van a rechazar, te van a cerrar las puertas y ya no va a haber un debate de ideas. Hay que acordarnos que es con la idea, no con la persona, ¿no? Es con el pecador, no con el pecado, perdón, con el pecado, no con el pecador. Así, y entonces sí hay que ver mucho y cuestionarnos mucho la narrativa. ¿Qué estamos ofreciendo hoy nosotros? ¿Qué estoy haciendo yo hoy para cambiar la problemática, para ofrecer más oportunidades, para hablar más del bien, ¿no? O sea, ¿qué hago en redes sociales? ¿Cómo lo digo? ¿Qué digo? Y yo no lo estoy poniendo como para decirles, ¿saben qué? Les quiero coartar su libertad de expresión. Solo hay una vía, porque yo estoy súper en contra de eso, estoy súper en contra de ir contra la libertad de expresión, pero sí creo, como yo, de manera personal, y yo como lo he visto en nuestra trayectoria con Jubi, la parte propositiva, la parte que da fundamento, o sea, que tiene fuentes, que tiene argumentos, la parte que da respuesta siempre es mejor a la parte que nada más pues se pone al tiro a tú por tú con las personas, a la que ofende, a la que daña, a la que lastima, ¿no? Yo lo he visto, o sea, yo lo he visto desde mi experiencia y yo por eso se los comparto así. Yo creo que esta respuesta a nosotros nos ha funcionado más nivel, que pudimos posicionar nuestra campaña con muchas mujeres que querían hacer algo con el tema del feminismo, pero no podían porque todo era la bandera morado, verde y rosa, ¿no? Que la morada, pues sí, feminismo, verde, aborto y rosa era del transexualismo, ¿no? No podían hacer otra cosa porque pues si no hacían eso, entonces no apoyaban o no estaban en contra de la violencia. Nosotros le dimos una respuesta más, pues aquí hay otro marco de que sí, el 8 de marzo, pero es por todas, ¿no? Mujer, toda vida es tu lucha, toda vida, eres valiosa, eres necesaria, o sea, nosotros creemos otra narrativa. Sí creo que eso es importante y rescato mucho ese punto. Hay que crear otra narrativa para poder cambiar mentalidades, porque si no, si vamos cerrando poco a poco más, si vamos haciendo las cosas más, o sea, mal, pues entonces el otro lado va ganando terreno, mentalidades y sí, porque les dio una respuesta aparente a la necesidad que tienen. Oigan, perdón si tienen más preguntas, ya después Rodrigo me las puede mandar, es que yo ya me tengo que retirar, pero pues te agradezco, Rodrigo, por la invitación, gracias a todos los que se quedaron, les pasé ya la página de las 500 organizaciones, nos pueden encontrar también aquí en Facebook, Jubi Oficial, y también pueden encontrar a mí si tienen alguna inquietud, pues con gusto, así estoy en Twitter. Entonces, pues mil gracias, me retiro y que pasen una buena noche.